Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En nuestra tradición, conocemos esto como los 10 mandamientos. Son indicaciones, leyes o mandatos que Dios nos da para vivir en armonía con Él y entre nosotros. Son breves y claros, algunos en forma positiva y otros en forma negativa. No olvidemos el inicio del relato. Dios pronunció estas palabras, es decir, esto es palabra de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando.
Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Hoy, en este día 23 de julio, celebramos a Santa Brígida. Esta es una santa de la Suecia. Brígida fue hija del gobernador de Upplandia, principal provincia sueca de entonces, y desde niña tuvo gran devoción a la pasión de Cristo y creció rápidamente en las virtudes. Fue esposa, madre de familia y viuda, repartió todos sus bienes y riquezas a sus hijos y se consagró a la obra de caridad y a la oración. Después también funda una congregación del Santísimo Salvador y fue beneficiada con experiencias místicas como visiones. Entonces, queridos hermanos, hoy al celebrar a esta santa tan importante también dentro de la iglesia, rezamos por esta congregación. He conocido a esta congregación sobre todo en Tierra Santa, en Belén, una comunidad de estas hermanas. Y bueno, pidamos por las vocaciones de estas religiosas, por el trabajo hacia los pobres, la caridad y sobre todo también la contemplación. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que condujiste a Santa Brígida por diferentes caminos en su vida terrena y le enseñaste admirablemente la sabiduría de la cruz por la contemplación de la pasión de tu Hijo, concédenos que siguiendo tu voz te busquemos siempre en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios. Yo te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, el Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. La ley del Señor es perfecta. Me salió. Fuerza. Tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. La palabra del Señor es pura,
permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no lo comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Ese es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con mucha alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos leyendo el Evangelio de San Mateo y esta es la segunda parte de lo que ya hemos leído de la propuesta de Jesús, el sembrador, que sale, que lanza la semilla, y hemos hablado que nuestra vida, nuestro corazón, es el que recibe la palabra de Dios y va a germinar en la medida en que nosotros la dejemos germinar. Pero para eso tenemos que mirar qué clase de corazón tenemos. Y Jesús vuelve a explicar. Escuchen, dice, lo que significa. Escuchen lo que significa. Es decir, que era tan importante conocer, saber la preocupación de Jesús. Baishawa bañandehina. Baishawa corazón bañandeya huere cojina. Baisha bañandeña moía lleva peñandea pesaña gendumijanguaisha lo yerure añande. Es decir, esa atención, ese deseo de saber, ese deseo y esa preocupación por la misma palabra de Dios. Peñande yarañe, baishapa oye cualcañandeja, baishapa oñeme iñandebe. Y entonces va explicando. El primero ciertamente dice que viene el maligno y le arrebata ese corazón que no está preparado. Ese corazón que es muy superficial. Nosotros decíamos, está en el lindero, está en el borde, al borde del camino. Doikei, dowatai en síntesis. Porque el camino es el lugar por donde uno va caminando, va transitando. Muchos pasajes en la palabra de Dios encontramos que están al borde del camino. Hay un ciego que está al borde del camino. Se pone a gritar. Upeaco dice, Gina, que cuando uno está ciego, cuando uno no llega a entender esa propuesta del Señor, no llega cuay, no llega peay, no guatamos ahí hoy, porque indica tú y hoy, porque no es ese que está al borde del camino también, ese ciego, ¿verdad? Al ciego ese después lo que le va a salvar es porque escucha y le dicen, le anuncian el querigma, Jesús, ¿qué está pasando? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí.
Bueno, es el que está al borde del camino, queridos hermanos. Pendos Eshaya, tenapendos Enduya, tenapendos Eshaseya, pedato que va y vende, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Porque una vez se ya es japonés, ya es gente, hay papa hoy, hay papa hoy. Pero hay ciertas cosas que ya hay papa hoy, pero anda ya posee, anda ya apoyo ya. Y eso es peor, Porque sabemos lo que el Señor nos propone. Es tan sencillo lo que el Señor nos propone. El Señor sabe qué nos propone, a vivir nuestra vida auténticamente para ser felices. En esa autenticidad está la riqueza, la ganancia, la felicidad plena de cada uno de nosotros, la plena realización. Allí va. Bueno, lo que sigue hoy al borde del camino. Hoy cuáramo yepe, no ya posee. Y entonces, como es tan superficial, pierde todo. Y después, el que recibe en ese terreno pedregoso. El terreno pedregoso que también es muy sencillo mirar un poco y entender lo que nos está diciendo. Porque cae justamente en esa persona que está tan dura ante la propuesta del Señor. No endusei, doishasei. Entonces uno tiene el corazón insensible, la insensibilidad. ¿Se dan cuenta entonces por qué la preocupación siempre de la Biblia, la preocupación del Evangelio, la preocupación de la palabra de Dios, de sensibilizar el corazón del hombre? Siempre te habla de una misericordia, te habla de una compasión, padecer con. ¿Por qué? Y porque justamente este es uno de los pecados nuestros. Y uno de los pecados que no permiten que nosotros crezcamos como comunidad, que no nos permiten a nosotros hacer pasos concretos hacia una felicidad verdadera, ¿verdad? Como cristianos, como humanidad, como grupo, como comunidad. Y porque cuando vos sos insensible, pedregoso, tierra pedregosa, entonces sos insensible, dereya posei, nerehendusei, no querés ayudar, neipipimosei, ababebe. En síntesis, sos un tremendo egoísta. Te encerrás en vos mismo, te encerrás en tus cosas y evidentemente que después entonces al otro y que le coma michi y la gente. To uyu en baracayá, que le coma michi. Así ahí me pone ahí, anigue ayude. No me moleste mosquitos y nada. No me moleste mosquitos. Entonces tenemos que mirar y tenemos que procurar profundizar, ¿verdad? Lo que el Señor aquí nos está diciendo cuando nos habla de ese terreno pedregoso. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese terreno pedregoso? Y de ahí también viene la maldad, de ahí también viene porque somos egoístas, ¿verdad? Y entonces nos lanzamos contra el otro. Y dicen que dentro, no solamente en nuestra cultura, pero en muchas otras culturas también, como que siempre queremos descabezar, ¿verdad? Enseguida, porque nos volvemos envidiosos, egoístas, contra nuestros hermanos, contra aquellos que quieren ayudarnos y hacer bien las cosas, o por lo menos, por lo menos. Entre lo que te hago ya ni de pecado, lleva. Pero por lo menos, mío, o ya po el esfuerzo, y bueno, tenemos que ser entonces sensibles, no de corazón pedregoso, de corazón duro. Y después ya sabemos lo que decía este tercer personaje que tiene ese terreno lleno de espinas. Está sofocado y aquí te habla bien de las riquezas. Y te habla entonces sobre todo también de las preocupaciones del mundo. Pero por último, y pidamos esto al Señor, que nuestro corazón sea ese corazón abierto a Dios que pueda producir tantos frutos, el 100, el 60, el 30%. Upea la ñan de cualidad cuerajina lleva, upea la yeyibana peñan de yárabe. Topo comiñan de rejea lleva. Upea chamantica tutas upea ya pomía y pipona mía. Ñan de comunidad penguara, ñan de roga pu penguara, ñan de neta menguara. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia.
por nuestra Iglesia, para que promueva la fidelidad a la enseñanza del Evangelio y de muchos frutos de conversión y de esperanza, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que cumplan con la tarea asumida con toda responsabilidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y asuman las enseñanzas del Evangelio, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por todos nosotros, para que comprendamos la voluntad de Dios y cooperemos a vivir los mandatos del Señor, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único, ofrendas de la antigua ley, te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques, como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, las criaturas del cielo y de la tierra,
porque al celebrar a tus santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, como Santa Brígida, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Jesús mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de la Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Juan Bosco, Santa Brígida y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y con mucha fe y con mucha confianza, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino.
no me dejes tan solo, quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. No, perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Eres mi refugio, tú eres mi paz. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, consagremos nuestra jornada, nuestra vida, a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una buena jornada.
recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Estamos con Ñandeyara Ñe en este segmento de las entrevistas y tenemos la grata visita del cardenal Cristóbal López, que estuvo aquí con nosotros en Paraguay. Y yo tuve la dicha también de, cuando era seminarista, justamente él había llegado, estuvo por Ipacaraí, por lo tanto una gran amistad y sobre todo como hermano, como salesiano. Ahí él comenzó sus primeros pasos, después ya estuvo por otros lugares aquí en Paraguay trabajando, más de 18 años y cosas muy lindas e importantes, sobre todo a nivel juvenil y después a nivel congregacional. Padre Cardenal Cristóbal López, bienvenido al Paraguay. ¿Y qué nos puede contar de toda esa historia tan linda que usted pasó aquí por el Paraguay? Pues sí, realmente, primero, antes que nada, un saludo muy cordial a todos los telespectadores de Ñandeyara Ñe. Llegué en el 1984 y me quedé hasta el año 2002. Fueron 18 años muy intensos, el centro de mi vida, porque llegué con 32 y me fui con 50. Y pude estar sobre todo trabajando en el campo de la pastoral juvenil, como corresponde a los salesianos, en todo el Paraguay, en todas las obras salesianas, como encargado, coordinador de pastoral y también en comunicación social, porque mi formación como comunicador, como periodista, me llevó primero a trabajar en la redacción de Sendero, antes incluso en el Boletín Salesiano y en la revista Onda Joven, que me cupo fundar, y después en la fundación de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay y en la dirección de Radio Cáritas durante 4 años. También una experiencia extraordinaria fue la visita del Papa Juan Pablo II en el 88, en la que se me encargó de coordinar todo el trabajo informativo de comunicación. Fue realmente una maravilla ese periodo de mi vida pasado en Paraguay. Qué hermoso, entonces eso es recordando un poco ahora al arzobispo, ¿verdad?, de Rabat. Actualmente, ¿cuál es el país y qué podemos saber un poco de ese trabajo pastoral y ya como arzobispo en ese lugar? Pues desde 2018 estoy a cargo de la arquidiócesis de Rabat, que es la capital de Marruecos. Marruecos es un país más grande que Paraguay y con 37 millones de habitantes. La diócesis de Rabat es grande como todo el Paraguay, tiene 400.000 kilómetros cuadrados, de manera que si Rabat estuviese en Asunción, yo tendría una parroquia en Pedro Juan Caballero, otra en Mariscal Estigarribia, otra en Ciudad del Este, otra en Encarnación, así. Hace 15 días estuve celebrando la misa en uno de los lugares más apartados, para llegar al cual se necesitan 7 horas de coche, 500 kilómetros. Y fui y volví 1.000 kilómetros de recorrido para celebrar una Eucaristía con 14 personas, porque nuestras comunidades son chiquititas. Dentro de 37 millones de habitantes, los católicos somos como máximo 30.000, lo cual no llega ni al 0,01%. Somos 0,08%. Realmente somos una comunidad minúscula, insignificante por el tamaño, pero muy significativa por el mensaje que tenemos que comunicar a todo el mundo y a la Iglesia Universal. Y el trabajo pastoral entonces está haciendo con otros sacerdotes, congregaciones. ¿Cómo está un poco la organización ahí de su arquidiócesis? Pues nos organizamos en comunidades cristianas, unas 20 presencias cristianas, unas chiquititas, como he dicho, de 14 personas, pero otra en Casablanca pues tiene 3.000 o 4.000 cristianos. Somos 40 sacerdotes, la mitad de los cuales religiosos y la otra mitad Fidei Donum, que significa regalo de la fe, es decir, sacerdotes que pertenecen a otras diócesis de África o de Europa y que vienen prestados por 3 años para estar con nosotros, con la posibilidad de alargar a 6 o a 9 o para quedarse siempre. Así que no tengo ningún sacerdote propio. Tenía uno y se murió este año con 93 años. Y trabajamos también apoyándonos mucho en comunidades religiosas, con
con una gran participación de los laicos, que son mayoritariamente jóvenes estudiantes universitarios de los países subsaharianos, es decir, más abajo del desierto del Sáhara, bien negritos. En nuestras comunidades yo digo siempre que hay más hombres que mujeres, hay más jóvenes que adultos y hay más negros que blancos. Esa es la descripción. Y trabajamos tanto dentro de lo que es la actividad intraeclesial, la catequesis, el catecumenado, la confirmación, la liturgia, etcétera, como en el exterior. Por ejemplo, tenemos 12 escuelas católicas con 10.000 alumnos en total, en las cuales todos son musulmanes, tanto los profesores como los padres de familia, como los mismos alumnos. Trabajamos mucho en la acción social a través de Cáritas, sobre todo atendiendo a los migrantes que vienen de países subsaharianos con la idea de llegar hasta Europa, pero que pasan a veces una semana, un mes, un año, 5 años, esperando el momento, y están en Marruecos, y nosotros les atendemos dentro de las posibilidades y según sus necesidades. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que leemos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 20 del 1 al 17. La ley se dio por medio de Moisés. Estamos hablando nosotros de lo que conocemos más como los 10 mandamientos, el decálogo. Porque estas reglas y estos mandamientos son ayuda, ayuda memoria, lleva. Por ejemplo, que no tenemos que robar. Se dan cuenta que todos estos elementos que disponemos aquí, las leyes, los mandamientos, están siempre al servicio de la comunidad. Porque la sheshe mondano, ¿a quién le estoy perjudicando? Y le estoy perjudicando a un hermano, le estoy perjudicando a una sociedad. Si yo robo ahí, como se robó hace poco, unos cables, no sé qué cosa, ahí, de toda una lumínica, más la perjudica, y a toda la sociedad estamos dejando a oscuras, y así sucesivamente. Si yo estoy robando a un ministerio, a la educación, por ejemplo, y entonces ¿a quién estoy robando? Y estoy robando a el futuro de un país en cuanto a la formación. Si estoy robando, no, hombre, en cualquiera de los elementos, ¿verdad? Con los mandamientos. Y ojalá que cada día nosotros podamos repetir el decálogo, rezar el decálogo todos los días. La ley se dio por medio de Moisés. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano, en falso, porque el Señor no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Y así sucesivamente, queridos hermanos, pidamos esa gracia para nuestra vida, entender que es un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos da las reglas y las normas para que nosotros podamos ser felices en sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.